Pueden tomar asiento, iglesia. Contento de estar en este lugar. Amén. Vamos a ir al primer texto de la Biblia. Vamos a ver cómo empieza esta maravillosa historia de salvación, este maravilloso evangelio. Puesto el título de la prédica como La creación, el título que aparece justamente en el versículo 1 de Génesis. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Yo creo que todos conocemos Génesis 1, el comienzo de nuestra historia, el comienzo de la creación. Y me gustaría parafrasearlo de otra forma. Hay que entender que Moisés escribió esto mucho tiempo después, bajo la gracia de Dios, y con sus palabras explicó algo que Dios le mostró, ¿no? Entonces, a mí me gustaría cambiar ciertas palabras, así que dice la Biblia que no hay que cambiar nada, pero sí explicarlo quizás de otra forma. Cambiando las siguientes palabras, dice: en el principio crea Dios el espacio y el tiempo, y el espacio estaba oscuro y vacío. O sea, lo que quiero que veamos es que en un momento Dios crea el universo. O sea, no había nada, y de repente Dios en su infinito poder crea el espacio, el tiempo, y dice que estaba oscuro. ¿Cuántos conocen la teoría del Big Bang? Yo creo que los que no llegaron a darla en el colegio tendrán algunos hijos que la habrán dado, ¿no? Esa teoría del Big Bang que tanto hemos reprendido, ¿no? Como cristianos. A veces hay como una pequeña lucha entre la fe y la ciencia, y al final, yo siempre lo digo, son dos cosas de explicar lo mismo. Dice, el Big Bang dice así, ¿no? Prácticamente en un punto del universo, en un punto muy chiquito, en un lugar, en fracciones de milésimas de segundo, de repente hubo como una gran explosión y todo se expandió con una fuerza tremenda, y era todo un caos y estaba oscuro. Y claro, ¿qué dice Génesis 1? Dice que de repente Dios, en su infinito poder, crea el espacio y dice que estaba oscuro. Y eso de oscuro me llama mucho la atención, porque luego hay unos estudios que dicen así, que la luz aparece en el universo 180 millones de años después de su creación. O sea, cuando nosotros nos ponemos a investigar, vemos que la palabra de Dios y la ciencia muchas veces casan más de lo que creemos. Y bueno, luego sigue la descripción de la creación, y dice así, que el primer punto de lo que Dios crea, voy a coger un boli a ver si funciona. Dice, en el punto 1, después de que Dios creó el espacio, el universo, el tiempo, dice que Dios dice: sea la luz. En el punto 2, dice que Dios separa los cielos y las aguas. En el punto 3, dice que Dios separa la tierra y los mares, y hace crecer árboles, frutos. Y dice el punto 4, a ver si lo saben, Dios crea los astros, ¿no? El sol, estrellas. Punto 5, ¿qué viene ahora? Peces y ¿qué más? Aves. Muy bien. Esto no pinta, ¿no? Sí, se ve, no se entiende, se ve pero no se entiende. El 6, ¿qué tocan el 6? Animales. A ver si me abren otro. A ver, animales. Este mejor. Animales, tengo una letra horrible. ¿Y qué más? Por último, el hombre. H, a ver, no escribir más. Al hombre. Es maravilloso, es una creación muy poderosa la que Dios hace en el universo, y que está sintetizada en muy pocos versos. Yo la otra vez, cuando estaba trabajando en la universidad y hablábamos con los profesores y demás, ellos muchas veces cuestionan la fe porque la ven muy simple.
Y claro, yo lo que les explicaba es, a ver, tú tienes que entender que esto fue escrito por una persona 500 años después, con sus palabras y su forma de poder interpretar, pero eso no significa que Dios sea limitado. O sea, el poder de Dios lo desconocemos. Realmente por eso se basa mucho en la fe, porque tengo que creer en algo que desconozco o no entiendo. Y hay algo maravilloso encerrado aquí. Y es, si ustedes observan en el versículo 1, 2 y 3, Dios se centra en crear y en ordenar. Dios crea y ordena. Si ustedes miran, el 4 va con el 1. Dios crea luz y Él dice que luego tiene soles, estrellas. Lo que hace, perdón, no lo dije. Lo que hace en el 4, 5 y 6 es llenar aquello que Él creó y ordenó. Los peces y el aves en el 5 van con el 2 y el 6, animales y hombres, van con el 3. Entonces, lo primero que quiero remarcar, esto ya quedó claro, a ver, no sé si alguien me ayuda a borrar, lo voy a poner aquí y luego lo pasamos arriba, es crear, ordenar y llenar. No borra, ¿no? Pero bueno, ahí se ve, ¿no? Ahí abajo está. Entonces, cuando venimos a la presencia del Señor, nuestras vidas vienen destrozadas. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, Dios nos crea, Dios nos ordena, pero también Dios nos llena. Entonces, cuando vienes a la casa de Dios y sientes un vacío en tu interior, quizás Dios te ha creado, quizás Dios te ha ordenado, ya no pecas, ya no haces la vida que tenía, pero quizás te falta todavía esa llenura de Dios. Y el plan de Dios es crearte, ordenarte y llenarte. Otra cosa que destaca en la creación es que Dios cada vez que hacía algo decía, y pasó de noche a día el primer día. Es algo curioso porque si tú tienes que decir, ha pasado el día, ¿qué dirías? Pasó el día, llegó la noche y terminó el día. Pero Dios remarca, y esto lo vamos a ver más adelante, es que hay una transición de tinieblas a luz durante todo el proceso de la creación. Y otra cosa que hace Dios es ver que lo que hizo era bueno. Y yo lo llevaba a mi vida, digo, cada día que termino en la vida, ¿puedo mirar hacia atrás y ver si lo que hice es bueno? Y quiero que cada vez que vayas y te acuestes, digas y hagas memoria de lo que has hecho ese día y digas, Dios, lo que he hecho hoy es bueno. Y me gustaría que suban, le he pedido a los ayudantes constructores del Jardín del Edén, y pónganlos, un aplauso para él. Bueno, aquí tenemos los árboles en el Jardín del Edén. Tenemos 2 porque no vamos a poner muchos. Había más. Dice en el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces hubo un momento en el que Dios se arrodilla, coge tierra, empieza a formar al hombre. Dice que cuando tenía la escultura a su imagen y semejanza se acerca hasta su nariz y dice que hace así. Y en ese preciso instante, el hombre dejó de ser tierra para ser un ser viviente. ¿Saben qué? La creación empezó de lo más físico, el espacio, la luz, fotones, tierra, y fue subiendo sus escalones, árboles, frutos, peces, aves, animales, y llegó a la corona de la creación. Y no solo la hizo con su poder, no solo la hizo con sus manos, sino que depositó algo de Él en nosotros.
Entonces, nosotros no somos simple creación. Nosotros estamos en la cúspide de la creación y somos parte de dos mundos. Es decir, si te pellizcas, lo que se duele es tu tierra. Es decir, cuando tienes hambre, tienes sed, esa parte de la creación es la que padece. Pero hay una parte en ti que es espiritual y que también padece. Hay una parte en ti que es espiritual y que si no la sabes canalizar, también se padece. ¿Y saben qué? Después de haberlo creado todo, en Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, etcétera, 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 etcétera. Y dice que le saca una costilla a Adán y le regala a Eva. Y esto es un regalo dentro de la creación. Es decir, Dios en su infinito amor, en su infinita generosidad, le hace un regalo perfecto a Adán. No sé cuántos están casados, pero tu mujer es el regalo perfecto de Dios para tu vida y que te complementa. La mía me está cubriendo porque tenemos un bebé que está comiendo ahora. Y ahora quiero que entremos y presten atención a lo siguiente que vamos a ver. En Génesis 3:12 dice que acontece, usted luego lo puede leer en su casa, pero llega el momento en el que el diablo tienta al hombre y le dice: hey Adán, hey Eva, en este caso, mira, este fruto es del que Dios no quiere que comas, pero créeme que lo que le pasa a Dios es que sabe que cuando comas serás como Él. Y en ese momento Eva peca, Eva come del fruto y se lo da a Adán para que coma. Y llega el momento en el que Dios se da cuenta de lo que pasa. Dice que Dios siempre bajaba al jardín y paseaba con Adán y disfrutaban un tiempo juntos. Pero en ese momento lo empieza a llamar: Adán, ¿dónde estás? Adán, no te veo. ¿Y saben qué? Adán estaba escondido junto con Eva porque habían comido del fruto y eran conscientes de su pecado, eran conscientes del bien, del mal y de que estaban desnudos y tuvieron temor. Y dice Dios: ¿qué has hecho? Si te he dicho, come de todo árbol, come de todo animal, mira cuántas cosas hay, solo te he pedido que no comas de este árbol. De este no comerás, y aún así has comido. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios en 3:12, que le dijo en la versión TLA: la mujer que tú me diste por compañera me dio el fruto. ¿A quién le está echando la culpa? Adán. Y durante mucho tiempo yo pensé que era simplemente a Eva, pero dice: tú me diste. Tú me has dado a Eva. Tú me diste a esa mujer y me ha hecho pecar. Y saben que el diablo va a usar los regalos de Dios para alejarte de su presencia. Así que ten cuidado. Si Dios te ha prosperado con un trabajo, que el trabajo no te aleje de Dios. Si Dios te ha bendecido, que la bendición no te aleje de Dios. El diablo es muy astuto. Y en ese momento me imagino el corazón de Dios atravesado por el puñal de las palabras de Adán. Había un hermano en la iglesia en Mar del Plata que Dios le había bendecido con una furgoneta nueva. El pastor creo que lo ha contado una vez. Y se pasaba las reuniones fuera, limpiando la furgoneta. Qué bonita la furgoneta. El diablo va a intentar usar los regalos de Dios para ponerte en contra de Dios. Aún así, Dios en su amor, en su infinita misericordia, ¿qué hizo? Destruyó al hombre y empezó de nuevo. ¿Qué le costaba coger tierra nueva? Dice que aún así lo amó tanto, aún así después de haberlo acusado de que era su culpa cuando él solo le hizo un regalo, dice que mató un cordero. Dice que mató un cordero y cubrió su desnudez. El diablo ha roto para siempre, déjeme decir así como para siempre, la armonía perfecta que teníamos en el Edén. En el versículo Génesis 3, 22, 24, dice: y dijo Dios, ahora sí vamos a poner el 3, 22, y dijo Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toque también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí al lado estaba el árbol, todavía no lo pongas, dame un segundo. Aquí al lado estaba el árbol de la vida y ellos comieron del bien y del mal. ¿De este podían comer? Sí. ¿De este otro podían comer? Sí. Dios nos había dado árboles con poderes mágicos, ¿vale? Porque este le dio conciencia y este le daba vida. Y el diablo sabía que si ellos hubieran comido de los otros, hubieran llegado a un nivel. Dios empezó de lo más básico de la tierra, pero seguramente su plan era que el hombre fuera descubriendo sus capacidades, fuera comiendo de otros frutos. Y yo siempre me he puesto a pensar cuántos otros frutos habría y cuántos otros poderes desbloquearían. No sé si han jugado videojuegos alguna vez, pero que vas llegando a niveles y vas desbloqueando poderes. Pues esto es algo similar. Y entonces cuando comieron del árbol equivocado, del único que no tenían que comer, dice que Dios, dice, ahora sí lo podemos poner, puso querubines, hizo un bloqueo y nunca más iban a poder tener acceso a esos árboles, a la presencia de Dios, y quedaron desterrados para siempre. Y ese es el plan del diablo. El plan del diablo es romper ese equilibrio entre tierra y espíritu. Por eso hay tanta gente vacía, perdida en el sexo, en la droga, porque intentan llenar la parte espiritual a partir de la parte carnal, y eso es imposible. Eso es imposible. Aún nosotros que venimos a la iglesia, muchas veces se nos vacía como esa parte espiritual y tenemos que estar constantemente viniendo a la presencia de Dios, porque antes el Padre paseaba todos los días con Adán. O sea, nadie más tuvo esa opción. Ni siquiera Moisés, que lo veremos más adelante, pudo ver cara a cara al Maestro. Pero Adán sí. Adán caminaba, hablaba, estaba en el lugar perfecto. Pero el diablo lo que hizo fue romper. Y ¿saben qué? Hablando un poco de esto, yo miraba y digo, ¿qué es el pecado? ¿No? Al final, el pecado se resume en uno: la desobediencia. O sea, matar es pecado o no es matar. Pues depende, si Dios te dice que mates, matas y no es pecado. Si Dios te dice que no mates y tú matas, has desobedecido. Si Dios te dice no forniques y tú fornicas, estás desobedeciendo. Entonces no hay niveles de pecados. O sea, en cuanto haces algo que está mal, en cuanto haces algo que desobedeces a Dios, ya es pecado. Y para Dios el pecado es pecado, la desobediencia es desobediencia. Así que tenemos que tener cuidado, de paso. Ahora quiero que vayamos unos cuantos años más adelante a Moisés. Dice que el pueblo de Dios estaba padeciendo y estaba Moisés apacentando ahí las ovejas, y de repente ve que una zarza se está quemando. Y la miraba, ¿no? Y la miraba y no se terminaba de quemar. Entonces se acerca y dice que Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás santo es. Me voy a quitar, mira que estamos. Y ahí empieza a tener una charla maravillosa con el Padre. Nuevamente hay como una conexión de las que se había perdido en el Edén entre Moisés. Moisés fue una persona muy cercana a Dios. Y aquí le hace una revelación que a mí impacta muchísimo a mi corazón. Y dice que Moisés, en esa charla que está teniendo con Dios, le dice: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y en la Biblia se traduce como yo soy el que soy. Pero si vamos a la raíz hebrea, no sé hebreo, pero bueno, más o menos así. Sí, se me olvidó. Este es el famoso tetragramón, ¿no? Que si lo traducimos a nuestro alfabeto, es H, W, H. Son 4 letras que Dios usa en ese momento para revelar su poderoso nombre a Moisés. ¿Cómo te llamas? Un nombre impronunciable porque son todas consonantes, no hay forma humana, y es el día de hoy que se rompe en la cabeza en ver cómo se pronuncia. Es más, se ha traducido por Adonai, por el Señor, porque no había forma de transcribir estas poderosas 4 letras. Y si vamos al sonido que generan, por ejemplo, una consonante, ¿no? ¿No?
Ya cuando le enseñamos a hablar a los niños están las vocales que son más sonoras, la A, la E, la I, la O, la U. Y luego están las consonantes, ¿no? Y estas tienen una sonoridad especial que impactaban muchísimo en mi corazón. Y son algo así como... ¿Saben qué me recordaba a mí ese sonido? Al momento en el que el Señor se arrodilló, hizo el barro, hizo... O sea, lo que el Señor le está revelando a Moisés es que la respiración que hay en nosotros es su poderoso nombre. Porque Él nos creó a partir de su respiración. Saben que nosotros respiramos unas 23.000 veces al día. Y realmente no respiramos, sino que nombramos a Dios. Y saben que no importa si eres creyente o no eres creyente, no puedes vivir sin respirar. No importa si eres creyente o no eres creyente, no puedes vivir sin nombrar al Creador. O sea, toda su creación respira. Y todo lo que respira, alabe al Señor. Intenta suicidarte sin respirar. Intenta aguantar el aire. Inténtalo. Tu cuerpo no puede dejar de llamar al Creador. No te pertenece tu tierra, le pertenece a Dios. Y por más que intentes cerrar tu boca, no vas a poder dejar de nombrar al Creador. ¿Saben qué es lo que hace un bebé al nacer? Decir papá, decir mamá, decir estoy bien. Respirar, es clamar al Creador. ¿Sabes qué es lo último que hacemos en nuestro lecho de muerte? No es pedir perdón, no es decir unas palabras bonitas, es decir nuestro último aliento. Y de ahí de nuestro cuerpo sale lo que Dios depositó en la creación y vuelve a su origen. Pasos a seguir para poder alcanzar este objetivo. Y el primero de todos es el bautismo. Hoy hablaban del bautismo, que va a haber bautismo dentro de poco, curso de bautismo. El bautismo es súper importante. Y muchas veces no entendí por qué, ¿no? ¿Qué tiene que ver sumergirse en agua? Que sea tan importante que hasta Jesús lo dijo. Y dice así en Marcos 16:10, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en Juan 3:5 dice que nacemos a una nueva vida en el momento en el que somos bautizados. Y si usted mira la creación, el primer punto que Dios hace es crear. Lo que viene a hacer Jesús realmente en la tierra es reeditar la creación. Por eso es importante que seas bautizado. Cuando Dios tomó el polvo, ¿qué más usó? Usted intenta hacer algo con el polvo. Agua. Entonces realmente cuando Dios tomó el polvo también usó agua. Y además usó agua salada. Y déjeme decir por qué. Cuando usted está enfermo, ¿qué le meten en vena? ¿Y qué es el suero? Agua con sal. O sea, si usted analiza su sangre, prácticamente podría ser sustituida por agua del mar, rebajando un poco los niveles de sal. Pero hay algunos experimentos que han hecho con tal y se podría sustituir. Entonces, en el momento de la creación, Dios usó agua salada. O sea que vamos a bautizar con agua salada. Entonces Jesús reedita nuestro cuerpo mortal en el bautismo. No destruye tu tierra, pero hace una reedición. Y es como que nacemos de nuevo. Además Jesús se lo dijo a Nicodemo. Así que es súper importante. Si todavía no estás bautizado, no dejes pasar la oportunidad porque lo necesitas para ser salvo. Hay un nuevo plan de Jesús, una nueva reedición. Y el punto primero es ser bautizado. Punto 2. La muerte necesaria del Cordero en la cruz del Calvario. Es el punto más doloroso. Y hay algo
en el momento en el que Jesús va a morir y va a la cruz, dice que Pilato, creo que fue Pilato, los puso delante del pueblo y le dijo: ¿a quién? ¿A quién crucificamos? ¿A quién? Y al igual que Adán acusó a Dios, el pueblo acusó a Jesús para que sea crucificado. El mismo error de Adán lo volvimos a cometer para crucificar a Jesús. ¿Saben qué? Dios mató a un cordero. Moisés en la Pascua mataron un cordero. Y en la muerte de Jesús en el Calvario está la muerte del Cordero Santo. Y es el que cubre nuestros pecados, es el que ordena nuestra vida. Y hay una diferencia sustancial entre esa muerte y las anteriores. Y es que los corderos muertos con anterioridad no resucitaron. ¿Eso qué significa? Que su sangre se secó y ya no servía. Pero Jesús resucitó. Y su sangre sigue fluyendo por sus venas. Y su sangre sigue cubriendo nuestros pecados hasta el día de hoy. O sea, la sangre de Jesús tiene poder. Jesús no quedó muerto en la cruz. Jesús resucitó. Dice que en el momento de la muerte, en Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En el momento en el que Jesús muere en la cruz, aquello que nos separaba de la presencia de Dios quedó roto. Aquello que Dios había establecido en un momento en la muerte del Cordero en la cruz quedó roto para siempre y tenemos entrada en la presencia del Padre. Jesús vino a reconstruir lo que estaba roto. Él vino a ordenar lo que en su momento nos fue quitado. Y nos queda un último punto. Ya vamos a ir terminando. ¿Qué nos queda? Llenar. ¿Saben qué hizo Jesús cuando resucitó? ¿Saben qué hizo? En Juan 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró su costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, dice, lo tenemos, sopló. Como Dios sopló sobre Adán, Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu de Dios nuevamente. Somos tierra y Dios ha dejado sobre nosotros el Espíritu Santo para que nos llene. Efesios 1:13, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo de la promesa. Es imposible, iglesia, que lleguemos a la presencia de Dios si no somos creados de nuevo por medio del bautismo, ordenados por la muerte de Jesús y llenos del Espíritu Santo. Así que no te detengas. Si Dios te ha dado vida nueva, pero todavía no estás lleno del Espíritu de Dios, pídelo, clámalo. Está para nosotros. Está para nosotros. La sangre de Jesús nos cubre de todo pecado, nos limpia. Y una vez que somos limpios, recibimos la llenura del Espíritu Santo. Y ya está. Eso es todo. Dios ha abierto la puerta. Pero Dios no te va a transportar hasta ahí.
Dios ha quitado el velo, pero depende de ti llegar al otro lado. En Apocalipsis 2:7, y con esto vamos a ir terminando, le voy a pedir a los chicos que pasen. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que dice, al que venciere, le daré de comer. ¿De cuál? De este, del que no pudimos comer en el huerto del Edén, del que nos fue arrebatado por el diablo. Jesús nos ha dado una segunda oportunidad para vencer y poder volver a comer del árbol de la vida. Jesús nos da nueva entrada y nos da la ayuda que es el Espíritu Santo, pero depende de ti vencer. En Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, asesinos, idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Dios nos ha dado una segunda oportunidad por medio de Jesús, pero depende de ti vencer o no vencer. Depende de ti alcanzarlo o no alcanzarlo. Así que día a día tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios, ayuda. El apóstol Pablo dijo, ciertamente yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Día a día tenemos que dejar todo peso que nos asedia, todo pecado, y correr con paciencia la buena carrera. Es importante que estemos preparados. No sabemos cuál va a ser nuestro último día en la tierra. No sabemos cuándo Dios va a llamarnos a su presencia, pero depende de ti vencer. Vencer al diablo, vencer a la tentación, vencer a esas, lo que te ate. Lo que ate tu alma tiene que ser vencido. Dios te ha dado las herramientas. Busca ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar orando. Voy a pedir que se pongan de pie. Oh, gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia. Te exaltamos, Padre.